queremos escribir el decimal dado como una fracción simplificada. Para hacer esto, debemos estar familiarizados con nuestra tabla de valor posicional como vemos aquí. Como tenemos un dígito a la derecha del decimal, estamos tratando con esta parte de la tabla de valor posicional. Entonces podemos ver que este valor de 6 en las décimas, así que como una fracción, esto es igual a 6 décimas. Y ahora esta fracción no está en la forma más simple porque 6 y 10 tienen un factor común de 2. Podemos escribir 6 como 2 por 3 y 10 como 2 por 5. Entonces este 2 sobre 2 se simplifica a 1. Entonces, la fracción simplificada para 0.6 es 3/5. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Observe que aquí tenemos dos dígitos a la derecha del decimal, por lo que veremos esta parte de la tabla de valores de Plae. Entonces, si leemos este decimal, sería 15 centésimos, lo que significa una fracción, es igual a 15 sobre 100. Y para simplificar esto, necesitamos identificar el máximo factor común de 1500, que sería 5. Y solo para mostrar ese trabajo podemos escribir 15 como 5 por 3 y podemos escribir 100 como 5 por 20. Así que aquí está el factor común de 5 que se simplifica, por lo que nos queda la fracción simplificada de 3/20. Y dado que 3 es un número primo, y no es un factor de 20, sabemos que esta fracción está simplificada. Vamos a echar un vistazo a uno más. Ahora, a medida que tenemos más y más dígitos a la derecha del decimal, nuestra fracción se vuelve más difícil de simplificar. Entonces, debido a que tenemos 3 dígitos a la derecha del decimal, mirando nuestra tabla de valor posicional, vamos a tener 224 milésimas. Entonces, de 224, más de 1000, nuevamente tenemos que simplificar esto. Y, por supuesto, esto es mucho más desafiante. Pero una cosa que es importante darse cuenta es, observe nuestro denominador es una potencia de 10. 1000 es igual a 10 para del tercero, y cada 10 es igual a 2 por 5. Lo que significa identificar los factores comunes entre estos dos. Solo tenemos que buscar factores comunes de 2 y 5 años. Como 224 no termina en 0 o 5, solo estamos buscando cuántos factores de 2 tienen en común. Entonces, comencemos dividiéndolos por 2 y veamos a dónde lleva esto. Eso nos daría 112 por todas partes. 500. Fíjate cómo están los dos pares. Avancemos y dividamos por 2 nuevamente. Entonces esto se simplificaría a 56, todos más de 250, que una vez más son los dos iguales. Entonces los dividimos por 2 nuevamente, y ahora tenemos 28, todos más de 125. 28 y 125 no tienen factores comunes, por lo que ahora sabemos que esta fracción está simplificada. Mirando hacia atrás en nuestro trabajo, si supiéramos que 8 fue el mayor factor común de 224 y 1000, podríamos haber simplificado todo esto en un solo paso. Por supuesto, la otra opción habría sido reescribir 224 y 1000 como producto de sus números primos y luego simplificarlo de esa manera. Mientras terminemos con una fracción donde el numerador y el denominador no tengan factores comunes, tenemos la fracción simplificada.